grabar. Pero quiero advertirles que la anterior clase no la pude recuperar, no quedó grabada. Así que, bueno, arrancamos ahora con estas otras clases. De todas formas, quedaron todos los Power subidos a las plataformas, toda la información dada quedó subida y ustedes lo pueden ver cuando quieran. Bueno, ahora vamos a tomar este tema que los otros días lo insinuamos, que tiene que ver con la estructura dentro del proceso de diseño. ¿Por qué? Porque obviamente que el criterio y el perfil de formación del egresado nuestro, de nuestra facultad, tiene que ver con esta formación holística, ¿no es cierto? O sea que nosotros no somos solo diseñadores o solo hacemos urbanismo, no, sino el diseño como el diseño integral, en donde todos los factores intervienen en este proceso de diseño, en donde no solamente diseñamos, digamos, el aspecto formal o el aspecto funcional, sino en realidad en donde en las 4 etapas que podemos dividir el proceso de diseño, todos los aspectos están involucrados, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de que tenemos 4 etapas digamos, haciendo como en un esquema lineal del proceso de diseño, decimos como que tenemos 4 instancias prácticamente. Una etapa de investigación o de lectura, o digamos, una etapa de la idea de partido, una etapa de anteproyecto y una etapa de proyecto ejecutivo. Haciéndolo como en una síntesis lineal, no nos vamos a poner a ver que sí, hay distintas teorías en los procesos de diseño, que está también a partir del caos, a partir de, digamos, que tienen otros postulados teóricos en el proceso de diseño, sino que estamos hablando en un esquema simplista del proceso de diseño, pero donde intervienen todas las variables. Entonces, en estas 4 etapas podemos ver, digamos, en el área que nos ocupa, cómo están el aspecto que hace referencia a los aspectos estructurales, están dentro de este proceso. Entonces, cuando yo estoy en la primera etapa de investigación, en donde puedo decir que tengo 4 áreas: el planteamiento de problemas, el análisis de análogos, el programa arquitectónico y el análisis del sitio. Obviamente, esto que yo les estoy diciendo para ustedes es súper sabido, no es que les estoy dando nada nuevo, pero sí nos parece importante enfatizar cómo desde la primera etapa hasta la última están todos los aspectos los que nosotros consideramos, y en donde también está el aspecto tecnológico constructivo, como por ejemplo en este caso en el área de investigación. Porque cuando yo hablo de la primera etapa de investigación, veo el planteamiento de problemas que tiene que ver con las necesidades, según el tipo de obra que voy a hacer, qué tipo de usuarios voy a tener, qué actividades se van a desarrollar allí. Depende de la obra que sea, estamos hablando, yo no estoy hablando de ninguna obra en particular, sino cuando yo empiezo, cualquier sea el tema, tengo que considerar todos estos aspectos y todas estas variables. ¿Qué recursos disponibles tengo? Cuando hablo del análisis de los análogos, ¿cuál es el concepto urbano arquitectónico? ¿Qué impacto va a tener en esa zona en donde estoy interviniendo? ¿Va a haber una integración al contexto? En función de eso, ¿cuáles van a ser los aspectos tecnológicos constructivos con los que me voy a manejar? Por ejemplo, ¿qué programa arquitectónico, pautas, premisas, diagrama de relaciones, cuál va a ser el programa propiamente arquitectónico? A veces yo les pongo como ejemplo, no es lo mismo si yo voy a hacer una obra, por ejemplo, acá en la ciudad de Salta, a que si yo tengo que hacer una obra en pleno Chaco salteño,
en donde muchas de estas variables van a incidir considerablemente, en donde yo tendré que tener aspectos, o si lo voy a hacer en el Chaco salteño o en la Puna o donde sea, en donde el traslado de los materiales es un motivo a tener en cuenta por el costo que representa. Entonces, los aspectos tecnológicos constructivos pueden tener una incidencia mayor o menor también en la zona donde yo esté por construir, o si yo voy a tener una mayor o no incidencia en la integración al contexto o no. Por ahí, en algunos aspectos tecnológicos constructivos pueden gravitar más en una obra que en otra. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar, por decirles, en la Puna, en donde tengo unas amplitudes térmicas enormes, no sé si voy a hacer una estructura de hormigón armado, un lugar donde no tengo árido, en donde el hormigón armado va a trabajar a la contracción y a la dilatación y termina rompiéndose. Seguramente esos aspectos, si yo voy a construir en la Puna o si voy a construir en algún otro lado, tendrán una incidencia o gravitará en mis decisiones. Entonces seguramente si voy a construir en la Puna no resolveré elementos estructurales o minimizaré al máximo todo lo que es hormigón armado y trabajaré con estructuras metálicas. O entonces el criterio, vuelvo a decir, de estos aspectos tendrán mayor o menor incidencia, pero deben ser considerados desde la primera etapa. Si ya entro en la segunda etapa, que es la idea de partido, en donde yo tengo una definición conceptual, una aproximación técnico-constructiva y tengo esquemas iniciales en esa idea de partido, obviamente que la definición conceptual, que es la idea rectora, si, el mensaje, digamos, qué es lo que va a comunicar mi obra, qué tipo de expresión tendrá, o si hace o no a la identidad de un lugar, o una identidad, o un hito, un nodo en un determinado lugar de la ciudad y demás, ahí el sistema constructivo elegido puede no tener una incidencia. Pero sí, yo en la idea de partido empiezo a pensar en qué materiales voy a trabajar, con qué instalaciones va a contar mi obra, y qué sistema constructivo y estructural voy a tener. Porque puedo, en la idea de partido, yo puedo arrancar ya si voy a tener un sistema liviano, un steel frame, o voy a trabajar un sistema más sólido y pesado. También va a depender en la zona, como recién hablábamos, donde yo vaya a construir. Entonces, quiero que veamos cómo en cada una de las etapas del proceso de diseño, siempre el sistema constructivo o el criterio estructural o demás va tomando paulatinamente más fuerza y va haciéndose más presente y debe tenerse en consideración en el momento de diseño. Por supuesto que la idea de partido también están los esquemas de zonificación, volumetría, si se integran o al contexto y demás, que tienen que ver con todos los aspectos del diseño. En la tercera etapa, que es la idea del anteproyecto, el anteproyecto tiene que ver con ya definiciones más concretas de lo que nosotros estamos haciendo, y llamamos generalmente anteproyecto porque no tiene que ver con la ejecución directamente de la obra, sino con las tomas de decisiones previas al proyecto ejecutivo, que precisamente se llama proyecto ejecutivo porque tiene que ver cómo se va a ejecutar. Tenemos que tener toda la documentación para ejecutar la obra. Nosotros acá, a nivel de los ejercicios de diseño que hacemos en el ámbito académico, digamos, en la universidad, generalmente llegan a una etapa de anteproyectos y algunas definiciones ya más del proyecto ejecutivo, pero no
no terminamos de hacer proyectos ejecutivos acabados, completos. Sí, a lo largo de todas las materias vamos viendo los distintos aspectos en los que debemos considerar cuando hacemos ese proyecto ejecutivo. Pero a nivel de diseño generalmente terminamos en etapa de anteproyecto. En donde sí, en esta etapa de anteproyecto, en donde contamos con los planos generales, que son las plantas de conjuntos, arquitectónicas, los cortes, fachadas, perspectivas. Respecto del criterio tecnológico y constructivo, tenemos esquemas de instalaciones, tenemos la definición de la materialidad de nuestra obra, y sí tenemos esquemas estructurales y el predimensionado de las mismas. O sea, para saber si en esta edificación que yo estoy haciendo o en este proyecto, depende si voy a hacer en hormigón, qué volumen, qué espacio me ocupan esas columnas, si voy a tener losas macizas, losas casetonadas para cubrir más luz. O sea, sí tengo que ya en esta etapa de anteproyecto tener las definiciones del esquema estructural y el predimensionado de la estructura que yo decida, digamos, a medida de mi proyecto. Obviamente que este anteproyecto siempre cuenta con maquetas volumétricas, volumetrías de detalles y cómo esto se integra al contexto cuando hago una maqueta de conjunto y demás. Y memorias descriptivas que obviamente explica al proyecto todas las generalidades y propuestas, postulados y demás que va a tener mi proyecto. Y en la cuarta y última etapa, que tiene que ver con el proyecto ejecutivo, que obviamente ese proyecto arquitectónico ya cuenta con todas las plantas, tanto plantas de conjuntos, plantas, cortes, fachadas, planos de carpinterías, detalles constructivos, perspectivas 3D, maquetas, render y demás. También hay un proyecto estructural que incluye no solamente los planos de fundación entre pisos, cubiertas y demás, sino también si tengo movimientos o no de suelo y el cálculo y dimensionamiento de los elementos estructurales, que es como el último aspecto que tiene que ver con la parte que a nosotros nos ocupa en nuestra materia. Pero yo quería que ustedes vayan viendo cómo desde la primera etapa hasta la última, siempre el elemento tecnológico, constructivo y estructural debe estar presente en mi proceso de diseño. Por supuesto que acá también en el proyecto ejecutivo tiene que estar no solamente los esquemas, sino los proyectos de las instalaciones, tanto eléctrica, de datos, sanitarias, hidráulicas o especiales que puedan tener, no sé, sistemas de aires acondicionados o sistemas, digamos, que tenga que ver con domótica o con lo que fuera, que tenga mi proyecto. Y en el proyecto ejecutivo sí o sí también tiene que estar presente el cómputo y el presupuesto, ya sea un cómputo por ítem o por rubros, con el pliego de especificaciones técnicas y un presupuesto, para saber el monto de la obra. Me parecía importante no solamente ver estas 4 etapas desarrolladas un poco más, sino como en las 4 etapas el elemento tecnológico, constructivo y estructural están presentes. Eso me parecía como que era un elemento muy importante tener en cuenta. Y como nosotros decíamos, así como el proceso de diseño de cómo yo puedo arrancar en mi proceso de diseño desde los aspectos formales, funcionales y demás, y que yo tengo claramente como a veces hay relaciones funcionales que son elementos que tengo que tener en cuenta, o por ejemplo mis orientaciones, o digamos porque según las orientaciones, en función de los usos que se van a estar destinados, no es lo mismo como yo oriento una biblioteca a como yo oriento un lugar de estar, por ejemplo, entonces esos elementos o esas situaciones que yo debo tener en cuenta
cuando yo voy a tener el diseño estructural, hay elementos que yo debo considerar al momento de diseñar. ¿Cómo son? Por ejemplo, la búsqueda de la simetría estructural, para lo cual yo tengo que tener un uso adecuado de las juntas estructurales. Entonces, si yo tengo un elemento que es asimétrico en peso, en masa, o que tiene una forma, digamos, en donde cuando yo hago el cálculo del centro de masa y el centro de gravedad del edificio están demasiado distantes, eso genera en todo el edificio lo que se llama un movimiento torsor del edificio, que cuando tengo un esfuerzo sísmico en horizontal tiende a hacerlo girar al edificio, por ende no estoy, digamos, haciendo una edificación tan segura, sino tengo que tratar de que cada uno de estos elementos se geometrice y llegue a una simetría estructural más sana para minimizar los efectos del sismo. Para lo cual, hablando ahora más simplemente, si yo tengo, por ejemplo, estos distintos ejemplos en forma, digamos que yo podría tener de edificios en planta, donde tengo en forma en L o formas en C, por ejemplo, estos, o en este caso en estos que parecen unas hélices, que puedo tener edificios de esta forma, o por ejemplo que tengo un volumen grande y uno un volumen más chiquito. Estas situaciones, ¿qué me traen aparejadas? Si yo los mantuviera, ay no, está algo, se eliminar, bueno, si yo tuviera estas formas, ¿cómo yo hago para lograr una simetría estructural o un elemento que no trabaje a la torsión en el momento del sismo? Colocando las juntas estructurales o juntas sísmicas que también se llaman, que son estas. Entonces yo estructuralmente, estas son las juntas. ¿Qué es lo que hacen esas juntas? Dividirme el edificio y llevarlo a una forma geométrica simple, en donde elimino este efecto torsor que hablábamos hace un rato en el caso de presencia de sismo. Para lo cual, uno de los primeros elementos a tener en cuenta cuando yo voy a plantear, que por ahí es una primera hasta idea de partido, es saber que yo en determinados puntos puedo necesitar y colocar juntas sísmicas para no tener esta complicación que nos puede traer el sismo. Y que obviamente estos elementos que yo le estoy dividiendo tienen que ver, digamos, obviamente, al dividir yo al edificio en formas simples, más sencillas, genero una simplificación en la estructura. Ahora, ¿por qué las debo tener en cuenta previamente? Porque yo también tengo que tener previamente claro que esas juntas sísmicas no me pueden caer al medio de un local. Generalmente van a estar en lugares en donde, digamos, no me puede dividir, no sé, una oficina en dos, una junta sísmica. Estará sobre una de las paredes que dividen unas con otras, digamos, entonces por eso tengo que tenerlo en claro. O, por ejemplo, otro caso de junta sísmica es, por ejemplo, en este caso que yo tengo un volumen de determinado porte en relación a otro. Entonces ahí seguramente voy a tener una junta sísmica. O acá, en donde yo tengo un edificio en altura y otra parte que tengo mucho más plano. Queda claro el criterio de las juntas donde yo debo poner, o sea, primero debo poner juntas sísmicas. Segundo, bueno, recién hablábamos del tema de las volumetrías.
para lo cual, yo recién les decía, yo no puedo poner las juntas sísmicas en cualquier lado. Un elemento a tener en cuenta es que también, aunque yo tenga una forma regular, que puede ser ese rectángulo, ¿sí? No sé, que tengo ahora no dibuja esto, no sé por qué. Si yo tengo un rectángulo, cuando el rectángulo es muy largo, lo debo dividir a su vez en dos partes. ¿Por qué? Porque también la norma me establece que yo no debería superar 2 veces el ancho. Entonces, si yo tengo un ancho A, si esto es A, no sé si van viendo cuando yo les voy señalando o no. Bueno. Si yo tengo un ancho A, B, puedo tener 2 veces ese ancho. ¿Dónde van a ir esas juntas sísmicas? Obviamente en bordes de paredes, voy a tratar de que vaya en bordes de pasillos, digamos, ¿no? En áreas de uso que quede, digamos, porque no sé si ustedes han visto que las juntas sísmicas, bueno, aparte de tener, que tiene un ancho mínimo de 5 centímetros, después van cubiertas por dentro con lo que es como una chapa que va de tapa junta, digamos. Entonces, si eso me queda a mitad de un local, estéticamente no es agradable tampoco. No siempre las juntas coinciden en el lugar de las columnas. A veces nosotros y generalmente ponemos una columna de un lado y otra de otro, pero bueno, hay diversas formas en donde se pueden ir aplicando las juntas sísmicas. Otro elemento Gaby, importante. ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. ¿Querés que vuelva para atrás? No, ahí nomás. Chicos, fíjense en esta parte de las juntas sísmicas, que es sumamente importante, porque ahora cuando veamos la parte de sismo, ahí van a ver o no tener juntas sísmicas, o entre edificios colindantes, por ejemplo, en los que son las ciudades, no tienen juntas sísmicas o son demasiado chiquititas, van a ver directamente cómo caen los edificios o cómo se van derrumbando. O sea, a partir de estas cosas que después nosotros les vamos a ir dando según cada elemento estructural, las pautas para el lugar de salda que tenemos, una de estas es las juntas sísmicas, son fundamentales para evitar los colapsos y más nosotros estando en un lugar de zona sísmica. Por eso, se entendió lo de las juntas sísmicas en edificios, porque generalmente cuando nosotros, un edificio mucho más resistente es un edificio compacto. Cuando mostró recién en L, en H, en T, generalmente son como más abiertos o tienen más formas. Entonces, ahí hay que entonces agarrar y tomarlos como edificios más compactos para fortalecerlos. ¿Se entiende? No sé si no están, no sé si se han ido. Sí, profe, acá No estamos. sé. Bueno, gracias por contestar. Bien, bueno. Gracias. Seguí, Gaby. Nosotros, no, pero es que está buenísimo y también chicos, ustedes si les parece hacer una consulta o interrumpan, o sea, no está bueno cuando las clases son monólogos nada más, ¿no? Así que está bueno que también hagan sus intervenciones y consulten y esto, porque lo que nos parece importante es que ustedes, todos estos conceptos que también nosotros les estamos dando, no es para que se queden encerrados dentro de la materia que nosotros damos, es para que los conocimientos que están aprendiendo acá los lleven a las distintas, articulen y digamos, se enriquezca el conocimiento y el aporte y, digamos, sea un aprendizaje más holístico, más con todas las variables, digamos, más dentro de lo que es el eje troncal de nuestra carrera, que es el diseño, ustedes puedan volcar
todos los aprendizajes de las áreas técnicas en su proceso de diseño. Por eso nos parece importante que tratemos de ir vinculando esto con el proceso de diseño. Es como fundamental, que es un aspecto fundamental que ustedes consideren, ¿sí? Y más aún cuando vayan caminando por la calle puedan ir identificándolos a todos estos elementos que vamos viendo. ¿Alguno vio alguna vez una junta sísmica, ya sea en un edificio o entre dos edificios? ¿Alguno lo vio? Sí, no me acuerdo bien, pero creo que en la UNSA hay un montón. Sí, en la UNSAI. Sí, ¿alguno fue a la ciudad judicial, por ejemplo, que es el que más se ve? Tengo un ejemplo, Bueno, en la pero ciudad judicial, por ejemplo, como es un bloque, sí, mm, así es, Pablo, en los edificios en construcción, ahí se ve, ¿vieron en el medio que queda como un hueco entre un edificio y otro? Esa es la junta sísmica entre dos edificios. Ahora, dentro de uno solo, por ejemplo, ahí por eso le decíamos, en la UNSA sí, nada más que no sé ubicarlos ahora puntualmente dónde es que están. Y que me recuerdo ahora, por ejemplo, la ciudad judicial. Todo el pasillo a lo largo de toda la ciudad judicial, que es un bloque enorme, contra uno de los bordes del pasillo hay una junta sísmica. Está totalmente como recubierta por un chaponcito, como para que no quede, porque obviamente también hay que recubrirlo para que no caiga un pie ahí adentro. Uh-huh. Sí, en algunos casos se les pone tergopol, en algunos casos se pone tergopol para que absorba el movimiento, pero no tiene que ser un tergopol muy rígido, porque si no, la idea es que quede un espacio libre para que cuando se produzca el movimiento sísmico no haga el efecto dominó, digamos, sino que cada uno se mueva como independientemente y no se haga el efecto dominó en las edificaciones. O sea que el tema del tergopol tiene que no ser muy denso, sino que permita la deformación, digamos, y no que haga el efecto de que La la flexibilidad. acción de una se multiplique sobre la otra, sino que absorba el movimiento. Bueno, otro de los elementos a tener en cuenta cuando yo voy a diseñar es lo que se llama la continuidad estructural, que acá les pusimos un esquema de una estructura que está como tachada, porque tiene tan irregular la disposición de las columnas que, digamos, eso tampoco cumpliría con la norma, porque en las zonas sísmicas las columnas deben estar, en el mejor de los casos, arriostradas en las dos direcciones, ¿sí? Y digamos, esta continuidad estructural debe darse por lo menos en un 80% del edificio, o sea, que yo haya un elemento estructural que no continúe, como por ejemplo que se corta ahí, la mayoría de los casos sí tiene una continuidad estructural, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no se pueda, pero tengo que garantizar por lo menos un 80% que existe esta continuidad estructural, para lo cual yo sí voy a tener o voy a diseñar por módulos o lo que fuera, ¿sí? Entonces, digamos, es otro elemento importante a considerar cuando yo voy a, digamos, hacer el planteo de la estructura, que en ese planteo estructural, o por lo menos las líneas direccionales, yo también lo puedo tener hasta en mi idea de partido, decir, bueno, yo voy a tener una cierta continuidad estructural o voy a tratar de modular un poco las cosas de esta forma, aunque todavía no sé exactamente qué tipo voy a tener o no. Otro elemento importante
que nosotros vamos a tener en cuenta son la disposición de las luces, las alturas y demás. O sea, según yo, en mi proyecto, según el tipo de luces que tenga, yo sé que la luz máxima para una viga de hormigón armado es 7,50 metros. Lo mismo que para una losa maciza, ¿sí? Si yo tengo una luz mayor a 7,50, voy a pasar a tener que tener otro tipo de cubierta, o voy a tener una losa casetonada o una losa nervurada, ¿sí? Porque ya una losa maciza y vigas superiores a 7,50 no lo puedo tener, ¿sí? Entonces, estos elementos son a tener en cuenta. Entonces yo ahí puedo tomar luces de otro tamaño, 15 metros, 17 metros, creo que puedo, digamos, y entonces puedo cubrir esas luces porque voy a tener ahí, no sé, el lobby de un hotel, no sé, porque quiero tener un espacio amplio o porque por razones de proyecto tengo que pensar cómo voy a hacer esa cubierta. Y lo mismo pasa con el tema de las alturas y el tipo de columnas que yo voy a tener. Las alturas de las columnas, sí, bueno, 3,50 metros, 4, porque las columnas tienen un efecto que ya lo vamos a calcular, que es el pandeo, ¿sí? O sea, que es lo que cuando tengo columnas, cuando son demasiado esbeltas, esa esbeltez o esa proporción de la sección en relación a la altura es demasiado esbelta, tengo complicaciones estructurales. Entonces, hay una determinada capacidad de flecha que puedo tener una columna, que todo eso ya lo vamos a ver y calcular, en el que tengo que tener cuidado. Y también otro elemento que tengo que tener en cuenta, que acá está como graficado, es cuando yo hago un edificio en altura, el espacio técnico que tengo que tener entre la losa y los cielos rasos. Yo tengo que pasar cañerías de cloacas, cañerías de agua, cañerías, bueno, y yo tengo que pensar en los espacios técnicos de bajada y en los espacios técnicos en horizontal y cruces de vigas, porque son interferencias que hay entre las instalaciones y la estructura, que deben ser tenidas en cuenta en el momento de diseñar. Yo las tengo que definir antes. Hace un rato, bueno, recién cuando hablábamos de la esbeltez de las columnas, generalmente puedo tener 3,50, 4 metros de altura. Ahora, cuando yo empiezo a plantear espacios en doble altura y demás, las columnas se me hacen de 7 metros, ¿sí? De 10 metros, cuando yo empiezo a trabajar eso. Acá, el tema de la esbeltez es un tema que debe ser considerado no solamente en el momento que yo voy a calcular la armadura, sino cuando hago el predimensionado en los macizos de hormigón, porque la esbeltez tiene que ver de la relación de la sección de la columna con la altura. Entonces, son elementos que en el momento de diseñar yo tengo que tener presente el criterio estructural que tiene que ver en este caso la relación de la esbeltez de una columna. El otro tema, todo esto nosotros siempre hablamos del viaje de las cargas, arrancamos desde la losa, que puedo tener una determinada luz de losa y de viga, si tengo losa maciza o si tengo un casetonado de más, cómo bajan a las columnas, qué elementos a considerar en las columnas, la esbeltez y demás, hasta que llego y toda esa carga, ese viaje de las cargas llega a las bases y en donde yo voy a ver si tengo zapatas aisladas, zapatas corridas, si opto por una platea o no, o si según el tipo de suelo voy a tener que ir a fundaciones más profundas. En el caso de las zapatas, yo voy a tener zapatas aisladas,
voy a tener un planteo de zapatas aisladas, acá como está el planteo, en la medida de que no supere el 50% de superficie cuando tengo que excavar las plateas. Si yo de todo lo que tengo que excavar supero el 50% de superficie de mi edificio, opto por una platea porque es más barato y me va a funcionar mejor estructuralmente, ¿sí? Tengo que tener en cuenta el porcentaje, como tener también en cuenta la capacidad portante que tiene ese suelo, que tiene que ver con el sigma admisible, que eso lo vamos a ver, todo el tema de comportamiento del suelo lo vamos a ver en el segundo semestre de la materia, cuando veamos todo lo que es mecánica de suelo. Y van a entender esto del sigma admisible, o sea, el sigma admisible es la tensión admisible que, o sea, que tiene ese suelo, la capacidad de carga. Entonces, cuando esa capacidad de carga varía o es mayor a 0,8, tenemos eso. Tenemos zapatas corridas cuando ese no supera el 0,8. Hacemos zapatas corridas, o sea, cuando genero uno u otro. Y acá tenemos lo que tiene que ver los tipos de cimentación o el tipo de fundación que yo voy a elegir, también en función del tipo de suelo, porque la zapata no solamente está en función del tipo de carga que yo tengo, sino de la capacidad portante que tiene ese suelo, cuál es la capacidad de resistir ese suelo. Entonces, recién decíamos que, bueno, yo voy a tener zapatas aisladas cuando tengo un sigma mayor a 0,8 o cuando, digamos, cuando tiene esa capacidad de resistencia el suelo. Ahora, a veces yo tengo estratos de suelo resistente o a más profundidad o tengo mucha carga porque es un edificio muy alto. Entonces yo puedo tener distintos tipos de fundación. Hace un rato hablábamos de las zapatas, de las losas continuas, pero yo también puedo tener pozos romanos, pilares o fundación por pilotes, que son lo que se llaman fundaciones profundas. Cuando veamos ya específicamente el tema de fundaciones, vamos a ver esta clasificación, pero lo importante acá es que lo que les queríamos decir, que cuando dentro también de estos criterios de diseño, yo voy a definir qué tipo de fundación voy a tener según el tipo de suelo que voy a tener o según el tipo de edificio de carga que voy a tener. Entonces, si tengo un edificio con altas cargas y que el estudio de suelo me da que el estrato resistente está a una determinada profundidad o que no tengo un estrato resistente y mi tipo de suelo, no sé, es friccionante, entonces voy a hacer un sistema de fundación por pilotes hincados porque aprovecho la fricción del terreno para eso. No me quiero ahondar demasiado, es probable que cuando veamos los suelos y nosotros hagamos todo el tema de clasificación de suelos, volvamos a hablar de fundaciones, pero todavía es como un aspecto de la materia que nos falta por ver, entonces ahí vamos a terminar de redondear esto. Pero sí me parece importante que el criterio de selección de la fundación también es tenido en cuenta dentro de estos parámetros que yo debo considerar en mi diseño. ¿Por qué una cosa otra? Acá, cuando hablamos, hace un rato hablábamos de lo que era la continuidad y la regularidad de las estructuras y cómo esas estructuras se comportan mejor frente al sismo y que la norma me establece que yo tengo que tener por lo menos un 80% de continuidad, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que
a veces generar módulos, digamos, cuando yo puedo diseñar por módulos, se me facilita no solamente el diseño estructural y el comportamiento estructural del edificio, sino que a veces me ayuda también a el diseño volumétrico y hasta el diseño funcional de lo que yo estoy haciendo. Entonces, queríamos repetir esto, que en edificios en altura, en edificios en altura, la máxima luz que yo puedo tener es de 7 metros, o sea, entre 6 y 7 metros es esto. También decirles que generalmente el macizo de hormigón en un edificio en altura, las columnas de la planta baja o del primer piso tienen una sección mayor que las columnas que están más altas por una cuestión de peso, por una cuestión que a veces se suelen hacer columnas telescópicas que tienen que ver que esto va haciéndose como la sección de las columnas se van afinando. ¿Qué otra cosa? Que en caso de que yo vaya teniendo estas columnas telescópicas, o sea, que se van afinando, los hierros no se cortan, sino se grifan, que se llaman, o se doblan para irlas haciendo disminuir la sección. Por supuesto que esa sección que va disminuyendo no puede ser mayor a 5 centímetros. Que las columnas van arriostradas en los dos sentidos, que digamos, las luces, digamos, la sección mínima en las columnas es de 20 por 20 y generalmente en edificios de altura también podemos tenerlas en 20 por 30 y hasta en 30 por 40. Son luces muy, digamos, son secciones muy frecuentes. En las escuelas y hospitales se sabe trabajar con un módulo que es de 720 o de 360, que es el submódulo de la mitad, para no tener desperdicios, digamos, porque el módulo, sobre todo en las escuelas, este módulo obedece, en lugar de tener 7 o 740, se pone 720, porque es un módulo con las que también uno optimiza los pisos, las placas de Durlock, no hay desperdicio, no hay corte, se utilizan placas enteras, entonces también es optimización de los recursos, que si yo pongo un módulo de 710, voy a estar tirando en un edificio de gran envergadura, digamos, de muchos metros cubiertos, esos 10 centímetros en cada uno de los locales es mucha plata que tiro. Entonces, se utilizan este tipo de módulos también. O sea, digamos que ya están estudiados el por qué en las escuelas se utiliza ese tipo de módulos, al igual que en los hospitales, que tienen que ver con las... Bueno, acá entramos en un tema simple que tiene que ver con el predimensionado de cada uno de los elementos estructurales. De las losas macizas, que ya se los dimos los otros días, generalmente es la luz de proyecto dividido 50, 55, 60, según si es de un edificio público, privado o de alta complejidad. Las vigas es la luz dividido 10 o dividido 12 o dividido 14. En las columnas se pone la carga por estos coeficientes de seguridad sobre digamos, lo que nosotros llamamos el beta R de cálculo, que es el tipo de hormigón. Y las bases es la carga por un coeficiente de seguridad sobre el signo admisible del suelo. Con eso saco el área de la base y con eso son fórmulas simples de predimensionado que ya las vamos a ir aplicando. ¿Dudas? Porque así si no, pasamos ya... ¿Se entendió todo hasta acá? Perfecto.
Entonces ahora, si te parece, Angélica, ¿querés vos ir cargando el otro power? Así damos lo de sismo y de los sismos, el de sismos. dale. No, no. Bueno, ¿vieron todo eso que habló la arquitecta? Quizás no están entendiendo muchos lo que son las fórmulas y todo eso, pero los vamos a ver según cada elemento estructural, cómo se predimensiona y por qué lo vamos poniendo más o menos las medidas de cada uno, medidas mínimas, la forma de los edificios y todo. Antes, más que nada, como para poder llegar a darle un cierre, más que nada, a todo lo que es la materia, ver a ver cómo se comportan, que justamente nosotros, estando en una zona sísmica, cómo se comportan las estructuras cuando viene un sismo. No solamente acá en donde nosotros vivimos, sino directamente a escala mundial. Nosotros no sabemos, en realidad, cuándo puede llegar a venir un sismo. Directamente vienen. O sea, primero, antes que nada, vamos a ver la parte más engorrosa, pero en cierta forma. ¿Dónde tenemos nosotros implantado nuestro edificio? En el suelo. Por eso que de última esta materia como que se divide en dos. Todo lo que son los elementos estructurales y todo lo que después es suelo. Es tan importante estudiar el suelo donde se va a implantar un edificio que prácticamente es la base para que el edificio funcione o no. Recuerden que ustedes también tienen una materia que se llama ética, o sea, el edificio que ustedes estén a cargo va a depender de ustedes durante 10 años. Entonces, para eso ya hay una carrera especializada directamente en estudios de suelos, para saber en el lugar de implantación. Ahora veamos más que nada de forma general lo que es, por ejemplo, los tipos, cuáles son los tipos de suelo, dónde está el manto y todo eso. Nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestro planeta está formado por placas tectónicas y que constantemente están en movimiento. Eso lo sabemos y lo sabemos desde el colegio que lo hemos estudiado. No, prácticamente son imperceptibles los movimientos estos que están constantemente chocando placas tectónicas unas con otras, movimientos ya sea de estas placas en el mar, en la tierra, en todos lados. En zonas sísmicas quizás se pueden sentir, pero inclusive nosotros viviendo en zonas sísmicas ya nos resultan imperceptibles. Todos los días hay movimientos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos lo que sería un sismo sería la liberación de energía. Por ejemplo, si tenemos placas que se van corriendo y llega un momento en que chocan, la forma de lo que se representa el sismo es la liberación de energía. No solamente son en cuanto a placas tectónicas, sino también, por ejemplo, que se pueden llegar a igualar en cuanto a movimientos de suelo, por ejemplo, las erupciones volcánicas. O sea, no solamente son de la Tierra en sí, sino también de erupciones volcánicas y, por supuesto, obviamente, lo que son las inducidas por la gente. Por ejemplo, cuando, en este caso, lo que está pasando en Ucrania, cómo ven cómo van cayendo todas las cosas. Esta parte, por eso les digo, ya es medio engorrosa, pero ya la vamos a pasar. Esperen un segundito, que después quiero que vean las imágenes en sí de cómo fallan los edificios por no ver bien o no, o sea, como adecuarse todas las normas vigentes para cada lugar. Recuerden que nosotros tenemos en el núcleo el manto y después tenemos una enorme cantidad de corteza. En la corteza, ahí es donde se producen todos los movimientos. Estos generalmente, por ejemplo, como dijimos un rato, pueden ser tectónicos, volcánicos o los de colapsos, que generalmente son directamente, cuando chocan tanto dos placas, directamente se abre una grieta. Y lo que produce esto es la liberación de energía, y eso directamente es lo que se siente, la fuerza, y lo que genera eso, los desastres que pueden llegar a haber. Quiero, por ejemplo, acá le pongo dos lugares, en Chile y en México. Nosotros sabemos, por
ejemplo, todo lo que es al borde de América del Sur, por ejemplo, todo el borde que da al oeste es peligrosidad sísmica, inclusive desde América del Norte, como que viene bajando y directamente toda esa parte tiene peligrosidad sísmica, por eso se van formando directamente montañas, mesetas, y así como fue cambiando a lo largo de todos los años. Ahora, cada lugar tiene distintos tipos de suelos. Al tener distintos tipos de suelos, tienen distintas medidas para presentarse en los momentos de constructivos reglamentos. Por ejemplo, en el caso de Chile y de México, acá les puse esas dos fotos de abajo. Se levantaron ciudades enormes en tanto en los dos lugares. En Chile, por ejemplo, el suelo es, o sea, no hay nada. En Chile se dieron cuenta que es prácticamente arena, o sea que es totalmente tipo arcilloso en lo que es el suelo. Entonces ellos tienen distintos parámetros para hacer elementos estructurales sismoresistentes, o sea, para que los edificios sean resistentes a los sismos. En México, por ejemplo, todo lo que es el suelo, no digo todo, sino en la mayoría de los lugares en México, es más rocoso. Entonces tiene otros parámetros en cuanto a los elementos que tienen que ellos poner para, de que no me pasa, en sus normas para la construcción, ¿sí? Acá cuando hablábamos de los tipos de suelo, por eso es tan fundamental saber qué tipo de suelo. Por ejemplo, nosotros acá en Salta tenemos, y siempre se dijo, la zona de Granbur es una zona totalmente arcillosa. Cuando hablábamos del pésmico recién, que es lo que nos dice a nosotros la capacidad que soporta ese suelo, es mucho, mucho menor que en otros lugares que son más rocosos, o como por ejemplo como la parte de Atocha o del sur, que es mucho más rocoso. Ahí en el Gran Buc es mucho más arcilloso. O sea, ahí por ejemplo tendrían que tener mucho más hincapié en todas las normas por el hecho de que ¿vieron todas esas casas que están sobre la ladera? O sea, si llega a haber algo muy, muy fuerte y junto con agua, puede llegar directamente como que a desbarrancarse todo. Hay cosas que de última tampoco que se tomaron muy en cuenta. No es para crear, o sea, una paranoia ni nada por el estilo, pero de última hay que ser consciente que en el momento que estamos por construir algo, tenemos que saber justamente dónde vamos a construir, porque en un mismo terreno puede variar en distintos lugares el tipo de suelo. Y muchas veces caen, que ya vamos a ver, edificios por asentamiento del terreno. Entonces directamente el edificio cae en el mismo terreno. Por eso es estrictamente necesario saber el código de edificación de cada lugar en particular. Por ejemplo, acá hay dos fotos, que estos fueron dos de los sismos más fuertes que hubieron en América del Sur. No fueron hace tanto, o sea, primero porque hay fotos y todos ven, y todo. Uno fue en Chile, que era de 9,5 grados, el de la derecha. Miren, inclusive ellos son uno de los pioneros también que tienen todo lo que son los códigos de edificación por el hecho de que ellos saben que están en una zona sísmica. Miren cómo quedó el edificio. O sea, como muy pocos edificios quedaron a la vista. Se cayó casi todo. Sea el tiempo o no sea el tiempo de duración, no es largo el lapso, sino que directamente hay muchas réplicas que pueden ser más fuertes o no. Dependiendo de eso, es como que las cosas que quedaron en medios endebles terminan de caerse o no, ¿sí? El del otro lado es uno de México, por eso se lo puse a los dos ejemplos, para que vean que por más que sean dos lugares con suelos completamente distintos, es fundamental seguir estrictamente los códigos de edificación para evitar estas catástrofes. Y aunque las hagamos, o sea, todos estamos librados a de que pasen estas cosas por el hecho de que nosotros no sabemos cuándo va a venir un sismo ni el grado. O sea, que se toman, por ejemplo, para saber y para poner en zonas sísmicas, se toma, por ejemplo, el estudio a lo largo de un mismo lugar, a lo largo de 100 años, se toma un estudio, por ejemplo, de los movimientos que hubieron. Una vez que se hizo el estudio ese, entonces ahí se van fijando los parámetros, pero nadie quita que dentro de, no sé, unos cuantos años más, algo más fuerte o no. O sea que en función de eso fueron estos códigos de edificación en cada lugar.
¿Cómo lo medimos? Ustedes saben que directamente en la corteza se puede formar, se forman estos movimientos sísmicos, esta liberación de energía que nosotros estamos hablando. Nosotros cuando decimos el epicentro es cuando se produce en la parte de la corteza. El hipocentro es cuando se produce dentro, o sea, dentro de la corteza, dentro del manto que está abajo de la corteza, y que lo hace en forma expansiva llegando hasta la corteza. Esto generalmente se mide, si ya lo escucharon nombrar muchísimas veces, por la escala de Richter. Es que la que mide la intensidad de esta energía liberada que son los sismos, ¿sí? Esta onda puede ir creciendo más y más y más. Directamente como que se propaga a lo largo de todo un sector. Por eso, por ejemplo, ahora les voy a mostrar en Argentina, en que se pase. Para Richter, por ejemplo, hizo una escala más o menos de, según la magnitud, cuáles serían las catástrofes en cuanto a las edificaciones que pueden llegar a ver, en cuanto al sector. Menos de 3,5 grados, prácticamente ni se siente. Es más, nosotros debemos pasar constantemente y viviendo continuamente con sismos constantes, medianamente de esas magnitudes, por supuesto menos, ¿no? De 3 a 5 grados se lo siente, pero los daños son menores. De 5,5 a 6 causan pequeños daños en los edificios. Cuando decimos pequeños daños, por ejemplo, son esas grietas que se arman, por ejemplo, en los distintos lugares, en lugares específicos, en lugares, por ejemplo, en las uniones viga-columna, en las paredes a mitad de camino, o si no, al lado de los vanos de las puertas. Después de 6,1 a 9, o sea, ese es uno grande, es el que vimos antes. Ya directamente, ya ocasiona grandes daños, ¿sí? Y bueno, de 7 a 8 grados son los terremotos, que prácticamente son la destrucción total, aún así teniendo edificaciones sismoresistentes. Por eso, función de 100 años, tomando como parámetro todos los sismos que fueron habiendo en toda la Argentina a lo largo de todos esos años, fueron poniendo en distintas escalas, por ejemplo, ahí en el mapita de América, de Argentina, a ver en distintos colores, de mayor a menor peligrosidad sísmica acá en Argentina. Nosotros, por ejemplo, estamos en un grado 3. ¿Sí? El mayor grado es el grado 4. Por ejemplo, si se fijan lo que es Buenos Aires, toda esa parte prácticamente es nula. O sea que está bordeando todo lo que es la cordillera, bordeando toda la mayor peligrosidad. Nosotros estamos en una. O sea que nosotros sí o sí tenemos que aferrarnos muchísimo a este tipo de código. Cada vez que nosotros vayamos viendo un elemento estructural, el ingeniero les armó todo un cuadrito con las normas mínimas que se necesitan, tanto en medidas de columnas, medidas de hierros mínimos, longitudes mínimas, los empalmes, que significa cuando se une, una varilla se acabó y se tiene que unir la otra, las varillas de acero, se tienen que empalmar de una determinada cantidad, de los estribos, les vamos a ir dando cada uno, ¿sí? Desde muy reducida, que está en Buenos Aires, a muy elevada, está en la parte de ahí justo en la cordillera de los Andes. Nosotros les dijimos que estábamos en el número 3, o sea, se dan cuenta que es muy alto el nivel de peligrosidad. ¿Cómo afectan los sismos a las edificaciones? O sea, por todas las estructuras, ustedes se acuerdan que cuando nosotros calculamos, ¿se acuerdan cuáles son las cargas permanentes? Son las mismas del edificio. Pero aparte, nosotros también tenemos unas cargas de tipo gravitatoria. Por ejemplo, tenemos que contar, si están en el lugar de nieve, tenemos que contar la nieve en los techos. Si estamos en el lugar muy ventoso, tenemos que contar el viento. Ese tipo de cosas también se tienen que contar en cuanto a la estructura. Por ejemplo, el viento es muy utilizado y muy pensado en las partes de estructuras livianas, no tanto en estructuras de hormigón armado, sino en estructuras livianas por el hecho de que el viento cumple algo muy importante en cuanto a estas estructuras livianas. Sino que aparte de estas, también tenemos otras que son dinámicas. Por ejemplo, los sismos, ¿sí?
Estas son las que se tienen que contar, las primeras. Las dinámicas son las de los sismos. Por eso es que directamente se las llaman las constructoras las construcciones sismo resistentes. O sea, la función es soportar no solamente lo que es las cargas permanentes del mismo edificio, no serían cargas para un edificio, porque no es una carga, porque no sabemos cuándo, sino que directamente tienen que estar pensadas para que soporten en forma elástica, o sea, como el edificio se comporta en forma elástica, y ahora les vamos a mostrar el movimiento, cómo adherir un edificio, para eso entonces se calculan las dimensiones, por ejemplo, si hablamos de vigas, las dimensiones de las vigas, y adentro y después la ubicación, como ponemos los hierros, para que ellas absorban cuáles son los lugares más problemáticos que pueden afectar ese movimiento a la viga. De la misma forma la columna, bases, por eso es que los elementos estructurales no sería como una carga más, sino que ya están incluidas en cuanto a las disposiciones de armado, por ejemplo, por decirte, ¿se acuerdan que vimos el hormigón? Que no se puede hacer con un H13 movimientos que tanto se lo toma como carga permanente. No, la carga no se lo toma como carga permanente por el hecho de que ya está establecido el código de edificación, al haberse estudiado todo eso, cuáles son los hierros, por ejemplo, que son los que van a soportar las cargas, los hierros mínimos que se pueden ensayar tanto en vigas, en columnas, en todos los elementos, y cuáles son las medidas mínimas en cuanto al bloque de hormigón que los recubre a estos. Si vos cumplís con estas condiciones, al igual que, por ejemplo, con las juntas sísmicas, las alturas de las columnas, de las vigas, es como que ya estás a eso, ya lo estás haciendo sismo resistente. Por ejemplo, las columnas, las bases, todas unidas unas con otras, los estribos, que serían lo que vendría a ser las... o sea, como que agarrarían los estribos, ¿vieron esos rectangulitos? Que ahora ya se los muestro. Los rectangulitos que están a la vuelta de las vigas o de las columnas, lo van cubriendo. No sé si alguna vez los vieron. Más creo que está acá. Bueno, esos, por ejemplo, en una viga, los que están más cercanos a los apoyos, nos referimos, por ejemplo, a la unión columna-viga, ahí tienen que ser más juntos, porque eso es un lugar de peligrosidad sísmica. ¿Entiende? Entonces, eso también está puesto en este código de edificación. ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, miren el dibujito ese. Más que código, movimiento, por ejemplo, cuando nosotros tenemos... Angélica, son las normas CIRSOC, Sí. son normas no de edificación, sino son las normas que establece para los cálculos y dimensionamientos estructurales. Los códigos de edificación son otros, son los de que establece la municipalidad digamos, unos son los de edificación y otros son las normas estructurales que se verifican en el COPAIPA. Que es más, cualquier edificio tiene que estar aprobado por el COPAIPA. Exactamente. Ven todas las partes de ingeniería, la parte de electricidad, tienen que ir a estar aprobados por los distintos colegios para cualquier tipo de edificio. Acá, por ejemplo, tienen un esquema de lo que sería un edificio en altura, mediana altura. Cuando viene el sismo, no solamente el movimiento, o sea, ¿cómo será el movimiento? No solamente es horizontal, sino también en forma vertical. Las dos formas, porque no sabemos ni cómo va a ser ni para dónde es, entonces el edificio se comporta con directamente la acción de sismo en forma horizontal y en forma vertical. ¿Qué es lo que hace? Es como que ven que se mueve elásticamente y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que se pueda mover, obviamente está exagerado ese movimiento, pero le tenemos que lograr que se mueva como si fuese toda una unidad flexible. O sea, esta sacudida horizontal y vertical que ejerce sobre el edificio, o sea, el suelo consigue mover la base del edificio en el sentido, se mueven en el sentido contrario respecto a la base, y después tiene
tiene que volver a su lugar inicial, a ese, como si fuese una fuerza de inercia, ¿sí? O sea, que el edificio tiene que resistir esta fuerza de inercia generada horizontal y verticalmente moviéndose tipo péndulo, volver a su lugar original. O sea, es mucho más complejo porque, o sea, es muy sencillo decir como si fuese un péndulo que vuelve a su lugar original, sino que justamente equilibrando y armando todo si fuese el esqueleto, que el esqueleto que nosotros del edificio son las columnas, vigas, losas y las bases, es el esqueleto. Ese esqueleto es el que se tiene que mover en forma conjunta para que se arme esta flexibilidad en cuanto al edificio. ¿Se entiende? Ahí estoy pasando. Acá, por ejemplo, acá está justamente el edificio. Los movimientos del sismo vienen de distintas direcciones. Los edificios, de la fuerza, puede estar preparado o no, la fuerza horizontal no puede estar preparada, el edificio no. Cuando decimos preparado, porque cumple con estas condiciones que hablamos antes. Y puede afectar o a todo el edificio o a alguna parte del edificio. Y generalmente, si no están bien grabados, es en las partes inferiores del edificio, en la parte baja. ¿Qué pasa si la parte baja actúa y están mal calculadas, por ejemplo, las columnas? El edificio se venía abajo. ¿Sí? O sea, excede la resistencia del edificio, entonces el edificio, ¿qué es lo que pasa? Colapsa. Acá en el costadito es esa foto que yo les decía, ¿vieron? De los cuadraditos, que les decía que son los estribos. Ven en la foto como directamente como un movimiento que no hayan estado separados como se decía, según la norma, en los lugares donde tendrían que estar más juntos, miren cómo se separan. O inclusive, miren estas. No me sale escribir. ¿Vieron como esas dos titas que hay en el estribo? O sea, por norma siempre se dice que tienen que ir no todos alineados en el mismo lugar, sino que tiene que ir rotando el nudito ese a lo largo de las 4 puntas. ¿Sí? Para que tenga una mayor resistencia el edificio. Acá ahora justamente lo que le quería mostrar yo es, más que nada en Ecuador, por ejemplo, y mostrarle cuáles son las fallas que pueden vislumbrar después de estudios, porque por supuesto después de que hay un colapso de un edificio, todo queda expuesto, o sea, prácticamente el edificio habla. ¿Por qué? Porque se van viendo los errores que se cometieron, si es que no estuvieron adecuadamente construidos o diseñados o lo que fuese, prácticamente el edificio habla solo. Acá, por ejemplo, este es en Ecuador. Tuvieron una magnitud de 7,8 grados y a 20 kilómetros, o sea, o sea, fue el epicentro. Está bastante cerca. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Miren cómo en el que dice A, miren lo que son, cuando hablaba, ¿se acuerdan la arquitecta que hablaba de las columnas? Cuando son muy esbeltas, o sea, muy largas. Tienen que cumplir una condición fundamental que directamente que es esta esbeltez, sumándoles también coeficientes adicionales para recargarlas, o sea, para darles más fortaleza para que puedan soportarlo. Cuando hablamos también de los edificios, cuando son más compactos, son mucho más resistentes. Cuando tienen una continuidad, por ejemplo, en la fachada de la B, se ven que son distintos edificios de distintas épocas, evidentemente, y que entonces al no tener como una unidad también es como que se van golpeando. Y todos los que ven en el C, fíjense, es la unión entre dos edificios y cómo al no respetar la distancia de la junta sísmica, cómo el choque de los dos edificios fue, o sea, como que fue golpeteando al de al lado. Entonces como que se fueron rompiendo uno contra el otro al irse chocando. ¿Se ve? ¿Llegan a ver? Perfecto. Es más, ahora quiero que vean no sé si pasó o no, en este.
Creo que nosotros cuando hacemos todo nuestro, el diseño, siempre nos gusta que esté divino, que, o sea, que lo más abierto posible, que fluya. Todo ese tipo de cosas nos encanta en realidad, pero tenemos que ser conscientes de que el principal también motivo es la estructura. Por ejemplo, fíjense en el primer dibujo, antes y el después. En todos los otros del costado también. Siempre en la parte de abajo omitieron la columna en la esquina. Si nosotros nos ponemos a fijar en cuál lugar puede llegar a la parte de la altura, la omitieron. O sea que el edificio en el momento que vino el sismo, ¿qué es lo que pasó? Directamente colapsaron esas columnas y el edificio exactamente entero se vino abajo sobre el primer piso. ¿Se llega a ver? Prácticamente lo mismo pasa en todos los otros. Se omitió la columna en esquina, no porque en una esquina siempre tenga que haber, sino porque directamente siguiendo más o menos la unidad, como recién le decía la arquitecta, como diciendo, la secuencia de columnas, las proporciones, en todas las cosas, no para que se haga un bloque, sino directamente teniendo coherencia en cuanto a estructura y en cuanto a diseño, que las dos cosas vayan intercaladas y mezcladas. Llegan a ver cómo en todos los edificios, las columnas, por no poner en la esquina o por ser demasiado esbelta, el edificio cayó literalmente. En ese caso, ustedes lo hicieron, ustedes se tienen que hacer cargo, tristemente. Yo les quería mostrar más que nada fotos. Tanto la falla de los edificios, en cuanto a algunos elementos estructurales, porque no llegué a conseguir más fotos, o sea, porque se vea bien el antes y el después, de algunos elementos estructurales, como por ejemplo estos de las columnas, como ahora les quiero mostrar yo el mal estudio del suelo. Lo que nosotros después en algún momento vamos a estudiar lo que se llama la liquefacción. ¿Sí? Acá como dice, es un fenómeno que se origina cuando las arenas o los limos tratan de acomodarse en el momento que vibra el sismo, dejan espacios y drenan el agua presente en los poros, lo que provoca el asentamiento de la estructura. Por ejemplo, en el primero no es el asentamiento total, sino parcial de un sector. ¿Se acuerdan cuando decíamos que en un terreno puede estar ser de distintas formas? Y más aún si están cerca de ríos o cerca de agua, que directamente el agua emerge, como en la tercera fotito que está en el medio, que los autos prácticamente quedaron adentro. Por eso es lo que queríamos mostrar. Más que nada, el estudio de suelo es una parte fundamental, no solamente en cuanto a seguir todas las condiciones que se exigen en cuanto al cálculo de estructuras, sino también en cuanto al estudio del suelo. ¿Sí? Miren, porque en cuestión de segundos se puede caer absolutamente todo abajo. Y cuando hablamos de abajo, no es que solamente hablamos en cuanto a edificios, sino directamente ya estamos hablando de vidas de gente, como ejemplo en ese edificio en Japón, los edificios en Japón que directamente enteros como bloques cayeron. ¿Sí? Y después nosotros, por ejemplo, eso es lo que el ingeniero les armó para ustedes. Cada vez que terminemos algún elemento estructural que vayamos estudiando después a futuro, así que no se preocupen, por eso si cuando no entendieron fórmulas ni nada, él les arma, por ejemplo, las dimensiones mínimas. Por ejemplo, y acá vamos viendo, vieron los hierros que nosotros tenemos, las distintas categorías de grosores de hierro, o sea, de diámetros que se necesitan. Y después, por ejemplo, acá más o menos es el reglamento de un CIRSOC de hormigón armado para acá, en las dimensiones mínimas. Por ejemplo, pusimos en vigas. Las dimensiones mínimas, por ejemplo, son de 20, del lado más chiquitito, por un poquitito más alto. Las columnas, el mínimo es el lado de columnas es de 20 por 20. En las losas, en general, la altura mínima es de 8 centímetros. Para automotores de 10 centímetros y para vehículos pesados de 12 centímetros. ¿Sí? No pusimos de base por el hecho que de última son tanta variedad de bases que como que no podemos dar, y aparte son otras medidas que generalmente son las que nos importan. Pues en armaduras mínimas, cuando hablamos de armaduras, estamos hablando ya de la cantidad de hierro que se pone en cada elemento estructural. La armadura mínima en vigas son 4 Fidel 10. En losas, acá en Salta, por ser zonas sísmicas, es una barra del 6 cada 25 centímetros, cuando en el resto de Argentina es cada 20 centímetros. Y después, para columnas, no puede ser mínimo de diámetros del 12. ¿Sí? Eso lo vamos a ir dando en el momento que vayamos estudiando cada elemento estructural. Lo que más que nada queríamos mostrar en esto a ustedes, la importancia en sí de que no es diseñar y tener totalmente aparte lo que es la parte de estructura.
Es más, tiene que ir junta una con la otra para evitar que nos pasen este tipo de cosas. Siendo arquitectos podemos llegar a hacerlo, o sea, la estructura puede hasta ayudarnos a diseñar y que no sea un impedimento. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No era para darle una catástrofe ni nada por el estilo, sino que es increíble y es apasionante cómo ver cómo la Tierra misma se va moviendo, como uno, sin saberlo, nunca lo vamos a saber cuándo viene y no podemos estar ni siquiera preparados. O sea, lo único preparado que podemos tener nosotros son cumplir con estas normas. Porque de última, catástrofes pasaron y bueno, eh, con el tiempo se fueron mejorando elementos constructivos, técnicas constructivas, se fueron intensificando mucho más controles, pero son fundamentales para evitar eso. Por eso queríamos mostrarles fotos para que vean la realidad de un antes y un después, cuando las cosas no se hacen como se exige. ¿Sí? Gaby, ¿vos querés decir algo? Sí, no, lo único que quería era enfatizar lo que vos ya les dijiste, que nosotros como arquitectos tenemos una responsabilidad civil y penal sobre las obras que construimos. Eh, no solamente, digamos, yo sí entiendo que es importante el trabajo interdisciplinario y por eso generalmente los arquitectos trabajamos con ingenieros, pero hay muchos elementos a tener en cuenta que más allá de que nosotros podemos hacer el cálculo porque nuestra incumbencia de título nos da para todo esto, así como tenemos el beneficio de tener la incumbencia, tenemos la responsabilidad y la obligación de cumplimentar con todas las normas vigentes y que eso trae aparejado, digamos que somos penalmente responsables si no cumplimos con nuestra obligación profesional que están en el arte del buen construir, digamos, ¿no? De utilizar las armaduras mínimas reglamentarias en las obras, como todo lo que hemos estado viendo respecto del hormigón, como vimos la clase pasada, de la adquisición de las resistencias, de hacer los ensayos de, digamos, tanto digamos, de consistencia como de resistencia que estamos haciendo, es hacerles tomar conciencia que la arquitectura no es solamente un hecho artístico y que yo soy un creativo y nada más, sino hay todo otro aspecto de responsabilidad que tiene que ver con la construcción y la responsabilidad que tengo en una obra. Y eso es ser arquitecto. No es solamente ser arquitecto, tener un vuelo plástico, que está... la arquitectura no es solamente un hecho artístico que yo muestro, una escultura o una pintura que veo nada más. Es un hecho construible en el cual viven personas y en la cual yo tengo esa responsabilidad de que esas personas que estén viviendo ahí estén seguras. Forma parte de mi responsabilidad profesional. No es para asustarlos, como dice, digamos, Angélica, sino que tomen noción de lo importante que es nuestra profesión y de la responsabilidad social que tenemos, ¿no? Que tiene que ver no solamente de dar respuesta a necesidades de las personas, sino garantizar la seguridad de las mismas, ¿no? O sea, creo que no es un hecho, digamos, nada más, bueno, no importa si le pongo un hierro del 8 o del 10 o de lo que sea, y bueno, no importa si el empalme es mayor o menor, o digo, que hace también, por ahí puedo calcularlo, pero si yo lo dirijo mal en la obra y permito, y no conozco, y ni siquiera conozco cómo es un hierro del 10, del 12 o del 8, en la obra me pueden poner cualquier cosa,
Entonces tengo que tomar la responsabilidad de saber cómo es un hierro, cómo son las dimensiones, cómo debe ser ese hormigón, cómo debe ser ese cemento, cómo debe ser el árido, para adquirir la resistencia, o sea, tener la responsabilidad de lo tecnológico constructivo, eso es lo que quiero decir. Más allá del cálculo, que también es importante, como también lo que decía Angélica recién, de lo que es el suelo. Nosotros no somos geólogos, pero sí tenemos que saber cómo se comporta el suelo, cómo está constituido, e identificar cuando yo voy a ver un terreno para ver cómo voy a diseñar, ver cómo es el suelo, para saber qué tipo de fundación voy a tener que poner y hacer el estudio de suelo correspondiente al ingeniero o a la empresa que lo haga. Pero yo como arquitecto tengo la responsabilidad de saber y de entender de lo que estoy hablando. Si es un suelo arcilloso, si es un suelo arenoso, si es un suelo colapsible o si es un suelo plástico, no sé. Todas esas cosas forman parte de mi responsabilidad. No solamente ser un creativo, que también tengo que tener la responsabilidad, y por eso vemos diseño, por eso vemos medios de expresión, pero también tengo que tener la responsabilidad como profesional de toda la otra área de las ciencias duras, de la parte técnica, constructiva, de las instalaciones. Es mi responsabilidad. Si yo tengo una mala instalación sanitaria hecha y yo le estoy agregando agua a mi fundación y mi edificación colapsa, soy responsable de eso. Y si adentro la edificación colapsó, se hundió o se produjo, no digo que colapse toda la estructura, pero bueno, se asentó una casa y se soltó el revoque y cayó adentro de la cuna de mi bebé, yo voy a querer que el arquitecto que me hizo la obra vaya preso, y los van a meter presos si la obra está mal ejecutada, porque ustedes son responsables. Eso es lo que queremos también que tomen conciencia. No que se asusten, sino que sean responsables en su formación y sean responsables después en su obrar como profesionales. Bueno, me extendí de más, perdón. No, para Eh, nada. es eso, ¿Alguna digamos, que pregunta tienen? bueno, entonces, si te parece, Angélica, ya los podemos ir liberando a los chicos. Y bueno, Así van a medios. así van a medios. El martes que viene vamos a tener, el jueves no tenemos clases porque es feriado. El martes que viene, a mí me parecía oportuno, si te parece, que los chicos vayan tratando de ir Temprano. haciendo Sí. ellos en su casa las líneas de roturas del trabajo práctico, ¿sí? O sea, que lo que vieron con el ingeniero de lo que era el análisis de cargas y lo que eran las líneas de roturas, para que ellos presenten y nosotros podamos ir haciendo correcciones de eso. Así que el martes que viene, Perfecto. chicos, ustedes van a hacer lo que ya vieron con el ingeniero, que era el análisis de las cargas gravitatorias sobre cada una de las losas, el análisis de las cargas permanentes, y nosotros vamos a armar un collaborate, pero los que van a presentar las cosas van a ser ustedes, y vamos a ir viendo las dudas o qué es lo que plantearon cada uno o las líneas de rotura para que podamos avanzar ya con el trabajo práctico ese, ¿sí? O sea, para el martes que viene, los que trabajan son ustedes. Sí, ahí se les subió una tarea para que agarren y presenten, ustedes desarrollen lo que es lo que vieron de hormigón armado, los pasos que se hacen para elaborar hormigón armado, ¿sí? Con sus palabras, Sí, fotos.
ese es el trabajo Como quiera. práctico que tienen que presentar de lo que hicimos del ensayo, de lo que era características del hormigón, control Describir de los pasos calidad que hicieron y lo que quieran. no es un power lo que ustedes van a hacer. El trabajo práctico de lo que hicimos en laboratorio es un informe, digamos, es como una monografía de cada uno de los pasos, con fotos, con todas las cosas del trabajo que hicimos, ¿sí? Eso es un trabajo práctico de tecnología del hormigón, ¿sí? El otro, lo que estábamos hablando era del otro trabajo práctico que es ya con el que Trabajo práctico empezamos número a 1. arrancar de análisis de carga, que es el trabajo práctico número 1. ¿Es ese? Sí. Que es todo lo que es el análisis de carga, la planta, que vos, Angélica, le subiste a la plataforma, el trabajo práctico, para que hagan. ¿No es Sí, cierto? están para el sándwich de materiales y la planta para que la hagan a escala. ¿Sí? Exacto. Queda claro que ya vamos avanzando en dos trabajos prácticos. Uno es el informe que van a hacer del laboratorio que hicimos y el otro es que ya estamos entrando en todo lo que es análisis de carga y predimensionado. ¿Sí? Sí es Sí, individual para que el les quede a informe. ustedes, es individual para que les quede a ustedes. Yo les digo que el informe ese es tema de examen final, siempre. El tema de tecnología del hormigón de alguna forma entra. Al igual que lo que son dimensiones mínimas de lo que es hormigón, armaduras mínimas, todo lo que eran, todas esas cosas que ahora le hemos dado un primer pantallazo también. Generalmente eso es tema de examen final. Así que yo se los recomiendo que lo vayan armando, así ya les queda para el examen. Y lo que decían recién de la grabación, sí está, nosotros lo hemos puesto a grabar. La clase pasada, no sé qué ha pasado, pero desapareció, chicos, y no la pude bajar y no sé de dónde recuperarla. He pedido en sistemas a ver si me la pueden recuperar, pero me desapareció la plataforma. Así que por eso no está. Estoy viendo a ver si de algún lado se puede recuperar. Así que, bueno, eso ya veremos. Duran 15 días las grabaciones en la plataforma. Hasta que No, pero nosotros las yo los subamos 2 como días Drive, ¿sí? sí, traté de bajarla y no pude. Y no estaba, así que no sé. Bueno, esperemos que no se desaparezca. Eh, porque no ha pasado ni una semana. Hoy hace una semana. No, Y bien. no Ahora me está, estoy viste, fijando cuando eso. entras al Collaborate no está como... Así que bueno, por eso ahora trataremos de que quede. Bueno. Ya detengo la grabación más que nada porque ya no, Mira, esto no es Celeste me parte dice que está en la parte de grabaciones. de la